Muy buenas tardes. Este es el trabajo final de integración de la materia análisis y resolución de problemas. Somos del grupo número 2. Estamos conformados por Piedad Barzola, Lice Chiriboga, Jessica López, Milusca Mendoza, Julio Villagómez y quien habla, Eduardo Urbano. Introducción del tema. Cabe recalcar para poder realizar este proyecto, nosotros hemos llevado a cabo los parámetros solicitados por el profesor, quien generosamente nos ha facilitado horas para podernos reunir a través de Zoom y trabajar las propuestas, las ideas propuestas para nuestro proyecto. Es lo que hicimos, una lluvia de ideas con la colaboración de todos mis compañeros, ante lo cual se presentaron tres propuestas específicas. Una de ellas es la influencia por parte de los padres de familia en las instituciones educativas, la falta de hábitos en lectura crítica y la otra, el consumo de sustancias ilegales en algunos colegios. Para poder tomar la decisión cuál de estas propuestas era la más acertada, nosotros empleamos lo que es la matriz de impacto-dificultad, ante lo cual se la llenó debidamente y decidimos que la que tiene mayor impacto y menor dificultad es la número 4, es decir, falta de hábitos de lectura crítica. ¿Sí? Una vez definido la propuesta, empezamos con la definición del problema. ¿Cuál es? Se evidencia falencias en la lectura crítica de los estudiantes en las secciones básica y bachillerato y cómo éstas afectan su rendimiento académico en la capacidad para analizar la información. Determinado lo que es el problema, construimos los objetivos del proyecto, identificar las principales falencias de la lectura crítica en los estudiantes de la sección básica y bachillerato, analizar los factores que contribuyen a estas falencias, desarrollar propuestas de mejora para lectura crítica en estos niveles específicos y evaluar la efectividad de las estrategias implementadas. Así también es indispensable mencionar que nosotros vamos a resolver este proyecto aplicando el modelo de doble diamante. ¿Sí? Para ello, en donde se encuentran las diferentes fases, tales como lo que es investigar, empatizar, definir, idear, prototipar, testear y, por supuesto, evaluar el proyecto. Dicho así, nuestra propuesta fue realizada con la propuesta del Design Thinking, en donde empezamos o iniciamos con la lluvia de ideas, la recolección de datos, tenemos la investigación, continuamos con la que es empatizar, tenemos lo que es la ideación, el prototipado y finalmente lo que es la validación. Y por supuesto verificar que se hayan cumplido nuestras metas. A continuación, cada uno de mis compañeros van a hablar de manera específica todas las fases que se dieron en este proyecto. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la fase de investigar. Esta vez hicimos la investigación en secundaria. Tenemos aquí los datos informativos. La investigación sobre los hábitos de lectura en Ecuador revelan que en el 2023 la mitad de la población dedica de 1 a 2 horas semanales a leer. Un 31% lee periódicos y solo el 28% lee libros, siendo más común la lectura en casa, de 4%. En bibliotecas tenemos el 0,3%. Los hombres prefieren leer periódicos, es el 51%, y las mujeres prefieren leer libros, tenemos el 41%. Nos podemos dar cuenta que los jóvenes leen mayormente libros de texto, los textos que se les dan en las instituciones. Y es un promedio, se lee un libro completo y 2 incompletos al año. Tenemos aquí el Ministerio de Cultura promueve el Plan Lector para fomentar la lectura en las escuelas, mientras que un estudio del 2023 indica que la lectura es una de las principales falencias educativas en niños. Podemos darnos cuenta que ya la mayoría de estudiantes ya no les gusta leer, ya ni siquiera leer un cuento. Entonces, por eso es que se implementó el Plan Lector. Tenemos aquí los datos de la INEC. Nos podemos dar cuenta que 5 de cada 10 ecuatorianos leen de 1 a 2 horas semanales. Tenemos una pregunta muy interesante que es, ¿por qué leer a través del Internet no es lo mismo que leer un libro impreso? La experiencia de lectura depende de factores como el objetivo de la lectura y el tipo de contenido. Los libros impresos ofrecen una conexión multisensorial, con características físicas como es el peso, su textura, su color y su olor. Esto ayuda a crear recuerdos más duraderos. Tenemos aquí ahora la investigación primaria. Hemos realizado encuestas y fichas de observación. Esto se realiza la siguiente observación sobre cómo se lleva a cabo la asignatura de lengua y literatura con los estudiantes del 10º año de educación básica. ¿Cómo se detalla a continuación? Tenemos aquí la ficha de observación. Tenemos una encuesta que nosotros hemos realizado. Esta ficha se les hace a los pequeños. Nos podemos dar cuenta que hemos realizado al año de 10º, a las 12 horas, el día
el día martes a la fecha del 17. ¿Sí? Tenemos aquí unas breves preguntas. Tenemos si cumple o no cumple. Tenemos cómo luce el entorno donde se da la problemática. Aquí podemos darnos cuenta que no cumple. El espacio es muy reducido y con poca iluminación. Podemos darnos cuenta que ahora la mayoría de estudiantes solo cogen un libro y lo pasan así y ya no les importa leer. Tenemos otra preguntita que dice, ¿qué actividades realiza el estudiante durante la actividad? Dice, todo menos leer. Y por último tenemos aquí una encuesta personalizada que hemos hecho. Tenemos aquí igual las preguntitas que se les puso en esta encuesta. Para continuar con la exposición de nuestro trabajo, vamos a hablar de la segunda fase, que es empatizar. Para esto vamos a desarrollar un mapa de empatía. ¿Qué es un mapa de empatía? Es una herramienta que se utiliza al principio de un proceso para diseñar y comprender la frustración del usuario o recorrido que realiza el cliente dentro de la compra, la adquisición de un producto. Estos elementos visuales se crean mediante un enfoque colaborativo centrado en destacar los comportamientos de los clientes, normalmente a través de la investigación de los mismos. La idea es meterse en la mente del usuario para poder a su vez entender o visualizar cuáles son sus planteamientos antes de brindar una solución. La falta de hábitos de la lectura en este caso, que es nuestro tema central, básicamente se da a nivel de bachillerato en Ecuador, lo cual ha permitido determinar qué interrogantes vamos a poder plantear para corregir estas falencias. Igualmente vamos a trabajar con docentes, con instituciones educativas de forma paulatina. Esto nos permitirá comprender cuáles son las necesidades reales, los sentimientos, las perspectivas de los estudiantes para poder a su vez ver cuál es el problema básico. Vamos a realizar varias preguntas que en este caso son para empatizar con la persona. Vamos a preguntar, por ejemplo, con qué frecuencia lees libros, cuál es el género literario favorito, si prefieres leer un formato físico, digital, un audiolibro, dónde sueles leer, qué te motiva a leer, cómo eliges qué libro leer, te gustaría leer más continuamente, cómo fomentas la lectura en casa de tus hijos, qué tipo de textos leen tus hijos, cuántas horas a la semana dedicas con tus hijos a leer. ¿Qué crees que es lo más importante para desarrollar el hábito de la lectura? En base a estas preguntas, vamos a realizar las entrevistas de investigación. Estas entrevistas van a estar destinadas para estudiantes de edades entre 18 a 12 años, nivel educativo de sección básica y bachillerato. Van a estar orientadas también para docentes que cuenten entre 5 y 10 años de experiencia de nivel educativo igualmente de básica y bachillerato, y van a estar orientadas también para padres de familia con edades promedios de entre 35 años y 55. El análisis del mapa que hemos realizado nos indica que uno de los factores más preponderantes dentro del tema de la lectura es el que solamente un profesor de lenguaje sea quien incita a leer y no el resto de materias. Y esta es una labor compartida que se debe manejar entre todos los docentes. Continuamos con la fase de definir o redefinir el problema. Satura y agrupa. Primero identificamos y enlistamos todos los factores que contribuyan a la falta de hábitos de la lectura en los estudiantes de forma resumida. Investigación primaria. En esta parte realizamos una encuesta para saber cómo están los niveles de lectura en los estudiantes. Como vemos en el ejemplo puesto en el mapa. Continuamos con la entrevista. La entrevista determina lo siguiente: los estudiantes no se sienten cómodos ni tienen el deseo de leer. Muchos de los factores es la didáctica de los docentes y el lugar donde lo realizan. Los profesores manifiestan que los estudiantes tienen poco interés por los libros por el uso excesivo de aparatos tecnológicos. Así también los padres de familia manifiestan no poder controlar en su totalidad a sus hijos en casa para que no pasen mucho tiempo en los teléfonos celulares ni tampoco puedan motivarlo a leer en casa. Existe una preferencia por la tecnología. Los estudiantes pasan más tiempo en los dispositivos electrónicos que leyendo un libro. Así también como la falta de motivación. Los estudiantes no ven a la lectura como una actividad placentera o relevante. Contenidos pocos atractivos. Los materiales de lectura no son interesantes para los jóvenes. Influencia en el entorno. La cultura familiar y social puede no valorar la lectura. Investigación secundaria. En el Ecuador la lectura es una de las actividades que muchos dedican tiempo, aunque no tanto como se desearía. Según la INEP, 5 de cada 10 ecuatorianos leen 1 o 2 horas al día. Es decir, un 31% de la población prefiere leer periódicos, mientras que solo el 28% se sumerge en los libros. La mayoría de las personas prefieren leer en casa en un 54% y solo un porcentaje menor del 0.3% lo realiza en las bibliotecas.
Los hombres tienen más preferencia en leer periódicos en un 51% y las mujeres en libros en un 41%. Entre los jóvenes, los libros de textos son los más leídos en un 79%. La mayoría de la lectura se realiza de forma imprevista, aunque el uso de dispositivos digitales también están presentes, siendo el celular el más utilizado en un 56.7%. Este promedio, cada ecuatoriano lee un libro completo y 2 incompletos al año. Además, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha implementado el Plan Lector, que anima a los estudiantes y profesores a leer 12 títulos al año, 1 por mes, cada parte de su formación. Sin embargo, un estudio reciente indica que la lectura es una de las principales falencias en la educación de los niños en el Ecuador. Se recomienda fortalecer estrategias que fomenten un amor hacia la lectura desde temprana edad. A pesar de esto, los ecuatorianos muestran un buen conocimiento de la literatura mencionada, obras clásicas nacionales de un gran aprecio. Continuamos con la observación. En la clase de lengua y literatura, los estudiantes de décimo se observa un entorno poco favorable para el aprendizaje, ya que su espacio es reducido y tiene poca iluminación. Durante la actividad, los estudiantes estaban involucrados en todo, menos en la lectura, mostrando un desinterés total por esta actividad. Aunque la mayoría contaba con los materiales necesarios, el aula estaba llena de distractores como carteles, letreros que probablemente contribuyen a la falta de atención. Las emociones de los estudiantes eran bastante negativas, manifestando malestar, aburrimiento, enojo y desmotivación. El maestro, por su parte, se mantuvo en un escritorio durante toda la actividad sin realizar preguntas de refuerzo ni ofrecer retroalimentación a los estudiantes. Las únicas instrucciones dadas fueron que continúen leyendo en casa hasta ciertas páginas, lo que parece no haber sido suficiente para motivar a los estudiantes. En resumen, la observación revela un ambiente poco apropiado para el aprendizaje y una falta de interacción y apoyo por parte del docente. Continuamos con la construcción del punto de vista como expresión de la redefinición del problema. Uno de los principales problemas es la falta de interés en los textos. Muchos jóvenes se ven obligados a leer libros que no les atraen, que no les puede llevar a una desconexión con la lectura en general. Esto se traduce en una lectura superficial donde solo buscan cumplir con las tareas sin una verdadera comprensión en los contenidos. Otro hábito negativo es la lectura apresurada. En un mundo donde la inmediatez es la norma, los estudiantes a menudo sienten la presión de leer rápidamente para obtener información. Además, el uso excesivo de dispositivos digitales puede afectar de una forma de que los estudiantes lean. La lectura en pantallas a menudo se asocia con distractores constantes, lo que dificulta la concentración y la inmersión en el texto. Esto puede llevar a una comprensión fragmentada y una menor retención en la información. Por último, la falta de un ambiente proporcionado para la lectura también juega un papel importante. Si los estudiantes no tienen acceso a una variedad de libros o no cuentan con un espacio tranquilo para leer, es probable que desarrollen una actitud negativa hacia la lectura. Redefinir el problema. La didáctica utilizada en la enseñanza de la lectura en los niveles de educación básica y bachillerato no están logrando fomentar hábitos de lectura crítica entre los estudiantes. Esto se manifiesta a la falta de interés y motivación hacia la lectura, así como la incapacidad de los alumnos para analizar, interpretar y evaluar críticamente los textos que leen. Seguimos. Continuando con la fase de ideación, nos estamos refiriendo a una etapa dentro de un proceso creativo, generalmente usada en diseño de innovación o resolución de problemas, en la que se generan ideas o posibles soluciones. Durante esta fase se utilizan técnicas como lluvia de ideas, brainstorming, mapas mentales o la técnica de los 6 sombreros. En este caso nos hemos enfocado en la técnica de brainstorming. Se lleva a cabo sesiones de trabajo grupal para analizar e identificar las posibles soluciones para fortalecer hábitos de lectura crítica tanto en estudiantes de la sección básica como del bachillerato, en la cual se propone varias soluciones para poder generar en ellos hábitos de lectura crítica, entre los cuales podemos citar los siguientes. ¿Cómo podríamos mejorar la didáctica utilizada en la enseñanza de la lectura en los niveles de educación básica y bachillerato para fomentar hábitos de lectura crítica entre los estudiantes? Podemos realizar participación de los estudiantes en la selección de textos literarios, clubes de lectura, capacitaciones sobre el uso de tecnología responsable en la lectura, concursos de oratoria. También podríamos realizar la creación de centros adecuados de lectura con mobiliario acorde a las necesidades de los estudiantes, generación de premios monetarios o becas de estudio, así como reconocimientos para ingreso a la universidad.
Concursos de lectura online con el correcto y adecuado uso de la tecnología. También podemos realizar la creación de un manual de lectura. A continuación se debe realizar un análisis de las ideas escogidas y explicar cada una de ellas con el fin de seleccionar la o las óptimas para su ejecución. Como prototipo está la participación de los estudiantes en la selección de textos literarios, clubes de lectura, capacitaciones sobre el uso de tecnología responsable en la lectura, concursos de oratorias, manual de lectura para docentes. Luego está la validación, en el cual se encuentran actividades y la metodología de la misma. En actividades se evaluó la pertinencia y efectividad de las estrategias didácticas propuestas, mientras que se recogió retroalimentación de docentes, estudiantes y expertos en educación. Ajustar el proyecto según las necesidades y realidades del contexto educativo. Con la metodología se tomó en cuenta la revisión de literatura, encuestas y cuestionarios, grupos focales, prueba piloto y participación activa. Como análisis de resultados, se concluyó que se debe recopilar y analizar los datos obtenidos de las encuestas, grupos focales y la prueba piloto, además de comparar los resultados antes y después de la implementación de las estrategias para evaluar su efectividad.